¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a una nueva semana dentro de esta quinta temporada de Con Vida Propia, recorriendo el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe y abordando en estos temas, en estas seguidillas de temas, lo educativo. Una problemática que ya van a ver este año, que es de elecciones, cómo todos nuestros precandidatos y candidatos, posteriormente, van a hacer referencia a la necesidad de invertir en educación. Pero los años pasan, el tiempo pasa y todo indica que las cosas no están bien. El tema educativo es el tema fundamental de febrero en nuestros programas a lo largo de estas 5 temporadas. Hoy nos quedamos cerquita en Pérez, es su lugar de residencia de la profesora Ayelén Privitera, que es la directora del Colegio Cristiano Redentor de la ciudad de San Lorenzo. Ayelén, buen año, gracias por venir. Gracias por invitarnos, gracias por este espacio. Muy interesante hablar de educación, como vas a decir. Sí. Y a todos le comienzo preguntándole lo mismo, profesora. Lo que dije en el comienzo, ¿te sonó como una presentación de forma? Bueno, vamos a hablar de esto, ¿está? ¿O tiene visos de realidad? Que nos pasamos hablando de algo en lo cual, pero che, pasa el tiempo y no estamos mejor, me parece. Sí, al menos los números, aunque los números a veces suelen ser odiosos, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces los números indican que no estamos bien, que vamos al contrario, vamos más en decadencia quizás. Pero como también creo que la parte de educación tiene que ver con lo socioeducativo, ¿no es cierto? Y hay dos caras en este sentido. Está la familia, que es toda la parte social, y por otro lado la escuela, ¿sí? Que siempre está ahí a la vista, es lo que se ve o es el formato físico de la educación, podríamos decir. Profesora, ¿vos me querés decir que lo que está en crisis es la comunidad educativa? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de la sociedad hoy en día está en crisis. Pero entonces los antivalores están en puja y es lo que empieza a ingresar a la escuela. Cuando decimos tenemos niños violentos. ¿Y de dónde vienen niños violentos? De una sociedad violenta, de padres que discuten enfrente del niño, de padres que dicen no hagas bullying, pero hablan de la gorda de al lado. Con esos términos y peyorativamente. En mi generación, yo soy más grande que vos, Ayelén, pero en mi generación, en los grupos, el tema del puto, puto. Claro, tal cual, y no respetar al otro y no respetar las diferencias, ¿no es cierto? Eso también es como siempre hablamos, que la educación, el primer agente educador es el hogar. Y el segundo agente educador podemos decir que es la escuela. Entonces, si el hogar está en crisis y se aplican en el hogar un montón de antivalores, eso se refleja, se traslada a la escuela. Es así, es una ecuación muy simple, ¿no es cierto? Por eso, cuando hablamos nosotros en la escuela hacemos mucho énfasis de la educación en valores, que van más allá de lo academicista, ¿no es cierto? Sí. Los contenidos son sumamente importantes, el poder desarrollar las capacidades, las competencias, es la base de la educación, es la meta, el propósito de la educación, pero con un, podríamos decir, respaldo en valores. Y los valores, una vez escuché que más que enseñarlos, se transmiten. Y es verdad, porque los alumnos ven cómo se maneja el profesor, ven la coherencia. Los adolescentes y niños de hoy están pidiendo coherencia. Y cuando hablo de coherencia, hablo de hacer lo que digo, ¿no es cierto? Uno está con el celular todo el tiempo y le pide al adolescente que deje el celular. Sí, yo soy la primera que no lo estoy dejando en casa. ¿Cómo le voy a pedir al adolescente eso? Si soy la primera que no entablo un diálogo, que no le pregunto cómo fue su día, cómo está, cómo se siente, quién le gusta, quién no le gusta. La principal educadora es el hogar. Y al fallar un poco estamos siendo bombardeados, la familia está siendo bombardeada por los antivalores. Por eso también empieza a fallar todo el sistema, la escuela, la educación, el sistema económico, el sistema político. En ese sentido, entra la corrupción.
Le hizo un enfoque diferente. diferente. No, no, Sí. quiero decirte algo, perdón, abro un paréntesis. Mi sobrina Analía, residente en la ciudad de San Lorenzo, llegó a inscribir a JR, mi sobrino, al jardín del colegio donde es directora de la secundaria, quien nos visita la profesora Yelem. Y quiero agradecerte porque me dijo Analía, dice, si vieras, tío, lo bien que me atendieron, dice, lugar no había. No, Pero no. tranquilamente me podrían haber dicho, no, no hay lugar, gracias, buenos días. Dice, no, me atendieron re bien. Así que si les haces llegar Bueno, a la muchas comunidad educativa de gracias. ustedes... No, gracias. Y bueno, me alegro porque es nuestra intención. Como te decía, ser los primeros en lo que queremos impartir, hacerlo, ¿no es cierto? Y no hay un choque entre aquellos que somos católicos y decir, no, ¿cómo va a ir al colegio? No, al de los evangelistas, no, vamos a mandarlo, no sé, al mío de San Carlos, yo soy de San Carlos. Está bien. ¿Pasa? No, en realidad eso parte por la familia. Nosotros aceptamos alumnos que no comparten el evangelismo, o directamente familias que dicen no creer en nada y chicos que hasta no son de nuestra comunidad. Cuando hablo de comunidad hablo de la iglesia, la comunidad cristiana, en general, la comunidad cristiana y no comparten la fe, podríamos decir. Sí. Y los tenemos y ellos están con nosotros y no hay diferencias, al contrario, terminan muchas veces hasta enganchándose con las actividades, tal cual. En ese sentido, depende de la familia, si la familia quiere aceptar un ideario o no, o quiere tener en cuenta otro ideario y mandar al niño a otro colegio, al niño adolescente. Profesora, otro dato antes de ir a las preguntas que en general le formulo a quienes nos visitan por el tema educación. ¿Todos los chicos de la primaria que terminaron séptimo se inscribieron en la secundaria del colegio? ¿Está completo también ese cupo? Sí, el cupo está completo y bueno, teníamos la perspectiva de abrir 2 primeros, pero bueno, estamos en proyecto de construcción de un campus educativo en unas hectáreas, pero bueno, la economía y la inversión, ¿no es cierto?, nos va a llevar un tiempo y por eso no pudimos abrir 2 primeros, pero en realidad la verdad que soñamos con tener un campus y tener lugar para todo aquel que se venga a inscribir. No nos gusta decir que no, pero bueno, la infraestructura hoy en día no da. Profesora, se hizo referencia a que nosotros, la familia, estamos en crisis, innegablemente. Sí. Es decir, no seamos hipócritas, innegablemente así es. También es cierto que a mi generación nos tocó sobrevivirle a los cambios más extraordinarios que se dieron en la historia de la humanidad, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, en 15 años. Es decir, fue una cosa terrible. Bueno, le sobrevivimos. Punto. Hecha la aclaración, lo siguiente. Si le invitan a dar una charla que es una cosa habitual, ¿qué cosas no puede dejar de decir en una charla donde el título sea La educación está en crisis? Bueno, en primer lugar, esto que te comentaba de la familia es sustancial y volver a hacer énfasis en los valores, ¿no es cierto? Eso para nosotros como educadores debe ser fundamental. Cuando hay niños, por ejemplo, de 7 años que miran el noticiero y son imágenes fuertes, no es querer encerrarlos en una burbuja o no comentarles la realidad. Pero hay edades y edades, por ejemplo, hay edades, a mí, no sé, hay una película que creo que es del gusto de muchos, La vida bella, donde el papá buscaba cómo decirles las cosas más atroces del campo de concentración, buscaba cómo filtrarle la información. Y algunos me dirán, bueno, pero eso es engañarlo, es no enseñarle la realidad. No, tenemos que cuidar a nuestra niñez. La niñez es nuestro futuro, lo dice todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar a la niñez. De hecho, la cuestión, como vos me adelantaste en la introducción, lo tecnológico nos conecta. Está buenísimo, es un arma importantísima, pero también es un arma.
O sea, cuando es mal utilizado, la tecnología lo único que da es soledad. Hay adolescentes que llegan a sus casas después de la escuela. Qué buen, no, pará, Yelén. La tecnología mal utilizada lo único que da es soledad. Soledad, lo único que genera es soledad. No, claro, sí, nos aísla. Se aíslan, los adolescentes se aíslan. Parecen que están conectados porque están en el Facebook, están en las redes, le ponen me gusta a la foto del amigo, pero en realidad es todo virtual. ¿Qué pasa con el conectarnos ojo a ojo, cara a cara, las miradas? ¿Qué pasa? Y eso se ha dejado de lado muchas veces. Nosotros con un grupo de amigas que tenemos, cada vez que nos juntamos hacemos como, nos cuesta muchísimo, sí, pero dejamos los celulares en la mesada, por ejemplo. Silencio tecnológico. Claro, y está prohibido usarlo. Y se generan charlas hermosas. Yo entiendo que hoy trabajamos con el celular. Hoy trabajamos, muchas personas trabajan con el celular. Sí, entonces uno tiene que usarlo. Pero el mal empleo de los celulares, de la tecnología, incluso nosotros decimos, bueno, en la escuela no leen, ya no le dan para leer, los chicos no saben leer, los chicos no leen las obras clásicas. En realidad sí puede ser que sea así, que la escuela no esté tan exigente con la lectura. Sí. Yo que soy profe de lengua, mis alumnos me dirán, está mintiendo, nada, a mí me hacen leer. Yo los hago leer, pero eso tiene que ver mucho con cada docente, ¿no es cierto? ¿Y leen el libro o te googlean? No, leen el libro, porque hacemos rondas de lectura y los leemos en comunidad. Los leemos todos juntos, así que leen el libro. Profesora, ¿y qué haces con los celulares? ¿Cuál es la regla? Bueno, nosotros los celulares les pedimos que los guarden, que no los tengan encima, ¿no es cierto? Es decir, no hay cajita ni nada. Cada uno tenemos una cajita. La cajita, tenemos una cajita. Pero así todo, hemos leído el libro desde los celulares. Porque hay veces que, bueno, la impresión era cara, el libro era largo. No, sí, está claro. Entonces, bueno, directamente además es accesible. Es accesible, todos lo tenían. Entonces, por eso el empleo de la tecnología hay que buscar el equilibrio. O como el otro día había llevado a la pediatra a mi beba y veía un claro ejemplo. Digo, un papá era un huevito, o sea que el bebé era muy chiquito, sí, y él estaba con el celular. Puede ser que hubiese estado trabajando, ¿no es cierto? La rapidez de sus dedos no me decía eso, pero bueno, puedo hipotetizar. Y por otro lado, veía a una mamá amamantando con el celular, ¿no es cierto? Y en otra fila, en otra línea de asientos, veo a una mamá con un libro y en medio la cartera y al lado una nena de unos 8 o 9 años con un libro. Creo que el ejemplo comienza desde casa. ¿Cuántos papás han dejado de leer? ¿Cuántas casas se han quedado sin biblioteca? Antes la biblioteca era fundamental. La abuela tenía biblioteca, iba pasando los libros a los padres. Pero en la práctica ya no existe. Claro, tal cual, se ha perdido. Salvo lugares muy puntuales donde están relacionados laboralmente o quedó como una herencia. Claro, tal cual.